Hola, mi nombre es Alejandra González Delgadillo, pertenezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Actualmente voy a desarrollar una entrevista respecto al tema percepción de los jóvenes frente a la contaminación y la educación ambiental en Monterrey, la cual voy a realizar con un compañero estudiante de la misma Facultad de Relaciones Internacionales. ¿Te presentas? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Oscar Edgardo García Flores. Ok, primeramente quiero saber si cuento con tu consentimiento para poder realizar esta entrevista. Sí, claro, sin ningún problema. Ok, muy bien, excelente, entonces vamos a comenzar. Edgardo, ¿tú actualmente cuál es tu edad? Actualmente tengo 25 años. 25 años, ¿y siempre has radicado en el área metropolitana? Sí, llevo aproximadamente 18 años viviendo aquí en México, aquí en Nuevo León. Excelente. Tú personalmente, que has vivido estos 18 años en Monterrey o en el área metropolitana, hemos visto anteriormente que hemos contado con problemáticas respecto a la contaminación, cómo nos ha afectado en salud y queremos desarrollar, el objetivo de esta entrevista es entender o saber primeramente, tú Edgardo, ¿qué entiendes por lo que es contaminación? A ver, a lo que yo he entendido, más allá de las emisiones de gas y todo esto, lo he interpretado, por lo que he vivido aquí, yo ya interpreto la contaminación como no solo las emisiones de gas o lo que estamos viendo, temas de basura o la calidad del agua, lo veo también por el aspecto de una contaminación incluso auditiva con el exceso de vehículos que hay hoy en día, la contaminación visual también, que hay veces que uno pensará que está nublado, pero es simplemente pura contaminación que se encuentra en el aire, en el cielo. Entonces yo ya lo veo como un aspecto un poco más amplio, la contaminación, más allá de simplemente basurita o cositas así que hay por ahí tiradas. Ok, ¿y cuál es tu opinión respecto a la contaminación que actualmente se está viviendo en Monterrey? Si bien sabemos, actualmente se encuentra en un rango no malo, pero tampoco bueno, podemos decir que estamos en un rango regular, pero ¿tú qué opinas respecto a esta problemática? Y en cuanto al nivel actual de contaminación en Nuevo León, naturalmente o esencialmente obviamente lo veo mal, o sea, realmente sí es algo que se está notando día con día, mes con mes, año con año, sí está aumentando mucho los índices de contaminación, pero es algo que al menos yo, que me espero que cualquier otra persona en Nuevo León esté de acuerdo, es algo que me esperaba con la gentrificación que se está viviendo aquí en Nuevo León. O sea, es un tema, la contaminación es un tema que yo me esperaba que fuera a aumentar, y más con los temas educativos, o sea, no se fomenta mucho el cuidado, el prevenir la contaminación, entonces es algo que yo me esperaba un poquito. Ok, ahorita hablaremos acerca del punto que acabas de tocar acerca de la educación ambiental y que realmente no, personalmente yo pienso que es un punto que no se ha fomentado demasiado en Nuevo León, pero ¿consideras que a ti personalmente te ha afectado la contaminación en tu vida diaria, en tu realización de actividades? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Sí, claro, no, sí me ha afectado relativamente mucho. Al principio es algo que a lo mejor no notas, es algo que vas día con día, vives tu día normal, pero realmente si pones un poco de atención va afectando. O sea, más que nada en las condiciones físicas, en las condiciones de salud, van saliendo temas como batallas para respirar un poquito, te cansas más rápido, también tienes alergias, que ha pasado mucho últimamente. Escucho muchas personas que tienen alergias. Personalmente no me ha pasado, pero suelo tener, flemas, un poquito de secreción nasal también, y me he ido a consultar y es simplemente que es por contaminación. Sí, totalmente. Por ejemplo, hace un tiempo, creo que fue hace casi 6 meses, el tema que hubo acerca de la ráfaga de aire, que comentaron que era polvo del Sahara, que aparte se combinó con la contaminación que había en Monterrey en ese momento. A ti, en esos días, ¿tú cómo te sentías? Hablando ya en tu parte salud. De cómo afectó mi estado de salud. Así es. Fíjate, fue cuando yo lo llamaría como que es extraño que cuando estás en ese día no sabes que estás viviendo el antes y que el mañana va a ser el después, porque realmente para mí fue un total cambio después de lo que pasó. Claro. Con la supuesta tormenta de arena que decían que había aquí.
Realmente en ese punto fue cuando me di cuenta de cuánto te afecta la contaminación. O sea, es algo que tal vez no lo ves en tu día a día, pero cómo lo viví o cómo repercutió en mi salud. Recuerdo que a mí me tocó trabajar ese día. Salí con normalidad. Claramente el cielo se veía muy naranjoso, se veía horrible, como si se estuviera quemando algo. Claro. Y recuerdo que a mí me tocó, soy una persona que suele usar transporte público de vez en cuando, entonces me tocó ir del lado de la ventana, con la ventana abierta, y te digo, es algo que no ves, y tú como no lo ves, crees que no te está lastimando, pero es algo que te está carcomiendo sin por que dentro. te des cuenta, claro, porque iba en la ventana y al momento de llegar a mi casa llegué totalmente ronco, o sea, mi voz estaba ronca. Recuerdo que al sonarme la nariz salió un poquito negro, que era suciedad. También estar ronco me duró días, batallaba también para respirar. Y después de eso llegué a tal punto en el que ya exageraba para la contaminación, que estuve como un mes que no me quitaba el cubrebocas, o lo cambiaba, lo tiraba y usaba otro nuevo. Entonces a partir de ese momento ya me empecé a preocupar más por lo que a lo mejor no vemos, pero nos está lastimando, nos está dañando. Entonces dirías que a partir de que experimentaste dificultades en salud, te hiciste más consciente respecto a o los niveles de contaminación que se manejaron en Nuevo León en ese momento. Sí, me hice más, ¿cómo decirlo? Vaya, antes yo no sé cómo se diga la palabra, pero me consideraba... ¿Ignorante? Agnóstico, no, Okay. no sé cómo llamarlo, pero sí, digamos que la contaminación la veía como algo que, bueno, no está afectando tanto. Como algo que solo existe, un tema al aire. Sí, exacto, un tema al aire. A partir de ahí no, me volví muy, vaya, tuvo repercusiones físicas, de salud y psicológicas en mí, el vivir lo que te puede causar estar en un entorno tan contaminado. ¿Tú crees que eres la única persona a la cual le afectó de esta manera o que le hizo conciencia el hecho de que hay que cuidar más nuestro ambiente o poner más atención en lo que es el área metropolitana? Lamentablemente yo considero que soy de los pocos que considera que realmente hay que hacer un cambio, porque al menos en lo personal, en mi círculo cercano, no veo muchos cambios en los hábitos de mis personas cercanas. No veo, vaya, cuando pasó la tormenta Arena, no vi que muchos entendieran cuán peligroso era, o sea, no veía muchos con el cubrebocas, veía otros todavía en la calle cuando se supone que no deberíamos salir más que para alguna emergencia. Entonces sí hubieron muchos cambios, yo sí creo que hubieron muchas personas que cambiaron su perspectiva y querer fomentar más el cuidado del medio ambiente, pero lamentablemente sí considero que fui de los pocos que está teniendo un cambio en esos hábitos. Excelente. Por ejemplo, ¿tu familia también se vio afectada? En mi familia, gracias a Dios, no, pero al momento de yo quererles fomentar un poquito el cuidado, o sea, el tener que cambiar ciertos hábitos en la casa o de salud, no lo tomaron como que algo urgente. ¿Algo en serio? Sí, algo en serio. Y hablando acerca del tema de fomentar el cambio, tú, Edgardo, ¿qué fomentarías o qué cambios realizarías? ¿Yo qué cambios realizaría? Hace el semestre pasado, hace unos 6 meses, tuve la oportunidad de dar una presentación en una secundaria y realmente me pareció algo positivo el hecho de que ahí ya veían, literalmente, no sé si había sido por la tormenta de arena, pero veía muchos panfletos o veía como cartelitos pegados de exposiciones que habían hecho los niños que se encontraban en la secundaria sobre los temas de la contaminación. Literalmente decía de todo, o sea, que hay que separar la basura, de cómo, sí, o sea, separar lo orgánico y lo inorgánico. También veía los cuidados, el uso del cubrebocas, el uso correcto. No sé si eran temas del COVID o si fue por la contaminación, pero realmente vi mucho eso, o sea, el hecho de tal vez no tener que insistir a las personas, porque seamos honestos, cuando le insistes a alguien es cuando menos va a hacer. Claro, sí. Creo que es más que nada el hecho de que como a ti te sucedió y incluso a mí me sucedió, yo tuve problemas respiratorios cuando iba a entrenar, no podía respirar, de plano no podía, era como si tuviera asma, o sea, fue algo muy, muy feo. Y creo que más que nada, como yo viví también eso, fue el hecho de tiene que vivirlo cada persona para crearle esa conciencia de que esto no está bien, porque
todos podemos decir hay que hacer el cambio, todos podemos hacer diferentes ideas para implementarlas y realizar ese cambio, pero mientras no te suceda a ti como ciudadano, como persona que vive en el área, dices a mí, o sea, como y a mí qué me interesa o a mí qué me importa, pero es hasta que lo vives que te haces consciente, y creo que incluso a veces viviéndolo se te olvida o ya no lo vuelves a pensar o a implementar. Sí, no, de hecho, o sea, la insistencia es la que menos te enseña, y la experiencia es la que totalmente más te va a dejar algo que aprender. Y sí, o sea, yo creo que la manera de fomentar un cambio en esto, yo lo diría más como una ayuda pasiva. O sea, no tener que insistir, no tener que decirles, oigan, tenemos que cambiar esto. Yo lo vería más como desde tus propias acciones. Poco a poco, queramos o no, se le puede ir quedando a las personas. Poco a poco pueden ir diciendo, oye, pues esta persona se cuida, está tomando estas medidas. Entonces sí, yo lo llamaría como una ayuda pasiva. Incluso la experiencia es una ayuda pasiva, así lo considero yo, porque claro, una vez que lo vives, se te queda. Sí, totalmente. Creas eso, ¿no? Pues te queda, creas cambios en eso. Claro. Y por ejemplo, ahorita que mencionabas eso de que fuiste a unas escuelas y que viste que a los niños les estaban enseñando cómo saber cuidar del ambiente, ¿a ti en tu tiempo de cuando estabas en la secundaria te tocó que te implementaran esas medidas para el cuidado del ambiente? No, totalmente no, y creo que es lo malo, o sea, que es como tú dijiste ahorita, el tener que vivirlo es lo que hace que quieras, que te hagas consciente de lo que está pasando, o tengas conciencia de lo que puede pasar, y es lo que ocasiona un cambio. Realmente creo yo, en lo personal, cuando estaba niño, cuando estaba en secundaria, no habíamos vivido algo como esto, o estos índices de contaminación. Realmente no era común escuchar que la calidad de aire era tan mala como hoy en día. Entonces, por lo mismo, malamente nos estaba fomentando el cuidado de, a lo mejor, el medio ambiente, nos estaba fomentando el prevenir la contaminación, bajar los índices de contaminación. De hecho, un cambio tan radical que hubo aquí en Nuevo León, que lo considero así yo, fue lo de los camiones verdes. Claro. Cuando yo estaba, totalmente la emisión de CO2 era demasiada, o sea, todos los camiones era pura contaminación, sí, total. Mugrero. Entonces, sí, yo cuando era niño en secundaria no tuve a nadie que me instruyera, oye, un cuidado y un cambio para prevenir todo lo que está pasando hoy en día. Entonces, ¿tú consideras que actualmente es bueno que ya lo estén implementando en las escuelas o que ya vamos tarde? Yo considero que vamos un poquito, bueno, no, si tuviera que decirlo como tal, yo diría que vamos tarde. O sea, realmente es tarde porque tal vez estamos fomentándolo un poquito en las escuelas, que ayuda mucho para las próximas generaciones, pero en nuestra generación ya estamos completamente rodeados de personas que lo ven como un tema que totalmente no importa, o como que les da totalmente igual. Entonces, yo creo que en nuestra generación ya estamos tarde, pero nunca está de más fomentar a las próximas generaciones. Claro, y justo ahorita que hablas acerca de nuestras generaciones, que es más o menos un rango, al menos aquí en la facultad, de entre 18 y 25 años, ¿qué papel crees que tienen los jóvenes actualmente frente a los problemas ambientales? ¿Consideras que sí lo toman en serio, no lo toman en serio o les da igual? Yo considero que actualmente empezamos dándonos, o sea, que nos daba igual. Yo considero que empezamos que nos diera igual, pero al ver, te digo, la ayuda pasiva que estamos viendo de que, oye, el cambio a los camiones verdes, el uso del cubrebocas, lo que pasó con la tormenta de arena, nos hace despertar un poquito. ¿Y cuál es el papel que yo encuentro de los jóvenes actualmente en el tema de la contaminación? Entre 18 y 25, yo lo considero esencial, porque realmente la solución tiene que ser la generación que viene detrás de nosotros. Claro. Entonces, está en nosotros dar el ejemplo a esas generaciones y que tomen el ejemplo que nosotros nos hizo falta tener en su momento. Claro, y también ahí va de la mano la educación ambiental que deberían de tener desde que inician la escuela. Sí, no, totalmente. Incluso desde primaria, que es cuando los niños todavía lo toman como algo no tan insistente. Creo yo que está bien, ahí es un buen momento para que empiecen a, no sé, cuidar el tema de las plantas, de la planta de árboles, que me acuerdo que de niño llegué a plantar un árbol en todo lo que llevaba de vida estudiantil. Claro. Y claro, no necesariamente tenemos que plantar 10 árboles cuando estamos en primaria.
pero algo como esas actividades para los niños, yo lo veo también algo muy positivo. Sí, como los pequeños cambios hacen una gran diferencia. Sí, claro. Y ¿tú sientes que los jóvenes están interesados en el tema de la contaminación o del cuidado ambiental, o que simplemente lo ven como una moda actual? Sí, yo creo más que lo están viendo como una moda, pero realmente yo creo que hay que sacarle provecho a eso. Claro. O sea, que ahorita esté de moda el cuidado ambiental, yo creo que hay que explotar la oportunidad y hacer que a lo mejor pase de una moda a una costumbre, porque hay veces que una moda puede quedarse para toda la vida Claro. y pasar a ser una costumbre más que una moda. Sí, yo creo que este tema es algo que más que una moda es una obligación como nosotros de ciudadanos, incluso nosotros los ciudadanos, sino también el gobierno. Pero, por ejemplo, aquí en la facultad o en tu entorno donde está tu trabajo, donde está tu casa, aquí la misma facultad, como te mencioné, ¿tú cómo crees que se promueve el medio ambiente? Porque, por ejemplo, acá se hizo la construcción aquí en la facultad se hizo la construcción de un huerto, pero ¿tú considerarías que eso haría un cambio o que es más que nada el hecho de que es que lo tengo que hacer? Sí, yo creo que ese fue un cambio, o hay cambios últimamente que son muy, le decimos forzado, o sea, que fue muy, tengo que hacerlo porque me están pidiendo que lo haga. Sí, porque me lo están pidiendo, no porque me nazca y porque esté consciente de que tengo que hacerlo. O sea, realmente lo hacen simplemente porque alguna llamada de atención por las autoridades, o tal vez quieren quedar bien con la imagen que brindamos a otros estados, a otros países, pero no, por el momento yo no veo que haya una acción que sea realmente por querer buscar un beneficio. De corazón. Sí, de corazón. O sea, que no veo acciones que busquen un aporte, sino quieren buscar un beneficio. Sí, creo que más que nada también es el hecho de que hay que buscar que nos interese a los jóvenes, porque nosotros creo que ponemos la atención un segundo en una cosa, pero a los 5 segundos ya ponemos nuestra atención en otra completamente diferente. Lo que yo sentí cuando pusieron el huerto fue el hecho de que tuvieron que incentivarlos de alguna manera para realizarlo. No estoy muy segura si pusieron un AFI o algo, con algo los ayudaron, pero el punto es que los tienen que forzar un poco para que puedan realizar la acción. Sí. Y tú, aparte de... ¿Tú qué implementarías o qué pondrías como para que los jóvenes no lo hicieran por obligación, sino por el hecho de quiero cuidar a mi ambiente? ¿Por qué? Porque esta es mi casa, porque probablemente en un futuro van a vivir mis hijos y es donde actualmente viven mis papás o abuelos. De hecho, fíjate que el que haría yo no lo tengo muy claro. Te digo, yo creo que pondría más o menos el ejemplo, el tener que, es que todos pueden empezarse desde el círculo cercano, las personas, los amigos. Creo que desde ahí puedes empezar, porque ellos también tienen su propio círculo, y ahí puedes ir expandiendo un poco la ayuda y se va ramificando. Yo como tal empezaría dando a lo mejor el ejemplo de que tal vez separar las basuras, los alimentos como frutas también pueden servir como un poquito de abono para las plantas, según tengo entendido. O sea, fomentar muchas esas cositas. Pero yo creo que el mismo medio ambiente ya está dando las señales de que, oye, la advertencia. Sí, exacto. O sea, creo que ya no hace falta, o ya no hace mucha falta, por lo mismo de que ya vamos tarde, ya no hace mucha falta ir con alguien y decir, oye, tenemos que hacer un cambio porque están habiendo esos problemas y esto. No, creo que el mismo medio ambiente es el que está haciendo que la gente despierte y diga, oye, sí hay que tener un cambio. Sí, y totalmente, y no solo lo que es ahorita el área metropolitana o Nuevo León, sino creo que ya todo el planeta. Sí. Porque vemos, o sea, la contaminación lamentablemente no solo es un tema aquí en México, Nuevo León o Monterrey, es un tema que ya lamentablemente nos está arrastrando a todos de manera global, con cambios de temperatura, nuevas enfermedades todos los días por bacterias. Pero bueno, en este caso simplemente estamos hablando del área de nosotros, pero yo pienso personalmente que es un cambio que se debería implementar alrededor del mundo, que sí se hace, que sí se realiza, pero que hay gente que, como habíamos mencionado anteriormente, no tiene la conciencia por el hecho de que no les ha sucedido algo personal o de manera cercana como para ellos mismos decir yo quiero realizar este cambio o se necesita.
Creo que ya estamos en un punto donde tú mismo dijiste, la naturaleza nos va a cobrar factura por todo lo que estamos haciendo, porque los recursos no son ilimitados, son limitados, y creo que en este caso la naturaleza o el buen aire no son ilimitados. Sí. Y por ejemplo, tú personalmente, ya ves que Nuevo León, las áreas de, por ejemplo, Apodaca, García, Cadereyta, incluso una parte de Monterrey, son partes que están muy urbanizadas, no solo de construcciones, sino también el hecho de industria. ¿Tú personalmente sabes cuáles son las principales fuentes industriales o urbanas que generan esta misma contaminación? Personalmente no conozco, no tengo una lista de las industrias o las empresas que sean las que ocasionen mayor índice de contaminación, pero aquí en la facultad, al menos yo como estudiante, desde que entré en el 2023, tuvimos una materia en primer semestre que se llamaba Introducción al Desarrollo Sustentable. Claro, sí me acuerdo. Y tuvimos la oportunidad de tener que investigar un poquito acerca de el MIPIA, que fue hablando de la cuota verde, la cual está relacionada a tener que ponerle un impuesto a las empresas que están, que ocasionan mucha contaminación. Y ahí tuvimos un poquito digámosle, la fortuna o la mala suerte, como queramos decirle, cualquiera de las dos, de averiguar cuáles son las empresas que más están contaminando. Uh-huh. Y a lo que recuerdo, pues conozco solamente la empresa Ternium, que es una... Claro, sí, ha salido muchas veces en noticias. Sí, bastante, que supuestamente se ha clausurado varias veces, se le ha implementado la cuota verde muchísimas veces y lo están viendo más como una recaudación. El gobierno lo está viendo más como una recaudación de fondos en lugar de realmente de un castigo, porque a la empresa según lo que investigamos en el primer semestre, es prácticamente ¿cuánto me vas a cobrar por contaminar? Ok, yo lo pago y sigo contaminando. Entonces, es la única empresa de la que tengo conocimiento, uh-huh. Pero no me sorprendería que así como... Sí, que así se maneje como con corrupción, por así decirlo. Exacto. Que así como a ellos se les hace fácil, ok, me cobras esto por contaminar, entonces yo también voy a cobrar por contaminar. Y así, entonces, no conozco otras empresas, pero realmente no creo que sea la única que haga esta acción. Claro. No, incluso también creo que las que también contaminan son las pedreras. Las pedreras sí, también sí. Creo que por la Huasteca es donde están rajando el cerro, que ya se lo están acabando, que personalmente yo considero que en algún momento eso se va a caer, o volvemos al punto, la propia naturaleza te va a cobrar factura. ¿Qué va a pasar cuando Dios no quiera pasar una desgracia? Pues imagínate todo lo que va a pasar con ese polvo, esa tierra, esa piedra realmente, porque nos va a afectar a todo el área de nuevo. Sí, porque realmente es algo que, te digo, hay que dimensionar lo preocupante que es que las personas cuando escuchan contaminación entenderán el aire. Claro. O lo van a ver como simplemente el aire, simplemente la basura que vemos en la calle. Pero la contaminación va mucho más allá, o sea, puede traer repercusiones y daños muy severos. O sea, como lo dices tú, las pedreras es algo muy grande de contaminación. Y vaya, es como en Santiago incluso, que ha ocasionado, me parece, creo que a mitades de año, escuchamos que hubo como un sismo o algo así. Sí. Y es un tema que se desvió completamente, no se quiso hablar acerca de ese tema, pero muchos decían que podía ser un poquito por los temas de las pedreras que se encuentran alrededor. ¿En serio? Entonces, realmente, te digo, es algo que hay que dimensionar lo grave que es que la gente aún no tiene idea de lo que a lo que nos referimos con la contaminación. Claro, y aparte creo que hay ciertas personas que prefieren que las personas sigan siendo ignorantes y que continúen su vida diaria. Muy bien. Por ejemplo, ¿consideras que el crecimiento urbano y el tráfico vehicular, que actualmente es increíble, es mucho, son factores importantes en la contaminación ambiental? Sí, no, totalmente. O sea, el nivel de tráfico que hay hoy en día aquí en Monterrey es increíble. O sea, cuando antes hacías 1 hora a algún lugar, hoy haces 3 horas. Y más allá del tiempo que gastas es el saber que no todos tenemos un carro eléctrico. Claro. Estamos de acuerdo que algunos autos incluso tienen emisiones de humo horribles. Entonces, el aumento de autos y el aumento de tráfico que hace que el mismo auto dure más tiempo en la calle es totalmente lo que está ocasionando lo que está pasando hoy en día. Claro. De hecho, ahorita que dices eso de los carros eléctricos,
pues actualmente está la empresa BYD, Tesla, no recuerdo bien si va a entrar otra, pero tenemos que pensar el hecho de que no toda la población tiene para obtener ese tipo de recursos. Poder permitirse. Y realmente el tráfico ya está en todos lados, incluso tú puedes abrir tu propio la aplicación del clima del teléfono, incluso te puede decir qué áreas están más contaminadas, te las ponen amarillo, naranja, verde. A veces la parte de Monterrey suele ser la más contaminada, creo que hay partes como Allende, Montemorelos que aparecen en verde, porque pues allá creo que no hay tanto tráfico, pero si checamos la zona de Apodaca, Monterrey, o San Nicolás, pues son las zonas más contaminadas por lo mismo de que ya somos muchas personas, ya son muchos carros y no todo el mundo va a tener un recurso suficiente como para decir, bueno, yo me voy a comprar un auto que no gaste gasolina. Sí, y de hecho el aumento de autos yo también lo veo muy de la mano con el aumento de la gente, porque realmente al menos yo tengo la fortuna de escuchar testimonio de otras personas y me ha tocado escuchar que por el mismo aumento de personas, la gentrificación, ya es algo muy común escuchar hoy en día, ¿sabes qué? Necesito un auto. O sea, ya mucha gente está empezando a aspirar a un auto ya por necesidad, porque el aumento de gente hace que no haya tanto transporte o que el transporte no haya abasto para tanta gente. Entonces, como ya no quieren usar transportes públicos, que actualmente ya son la mayoría eléctricos, ya recurren a, oye, tengo que comprarme un auto, no me importa si va a emitir más contaminación, yo necesito un auto porque si no, no llego a mi destino. Entonces, sí, es totalmente, y es aceptable, pero al mismo tiempo creo que cuando alguien compra un carro no piensa en él, va a generar contaminación, no. Pero me gustaría regresar al punto donde habíamos hablado acerca de que tú qué implementarías de nuevo para mejorar este aspecto. Yo que implementaría, volvería a insistir con el ejemplo. Si fuera un poquito más específico, empezaría por el hecho, tal vez, el uso de automóvil, porque yo tengo automóvil, pero tal vez empezar un poquito a fomentar el hecho de, oye, pues puedo salir un poco antes, o tal vez no usar tan seguido el automóvil, tal vez una semana sí, una semana no, o en casos de emergencia. De ahí en fuera también, te digo, los temas de informarse un poquito con el qué hacer con los residuos, como los alimentos como frutas, que sirve mucho para también ayudar un poquito a las plantas. El cuidado también de las áreas verdes, que de hecho vi hace poquito la construcción de un Oxxo, si no es que ya tiene mucho, que había un árbol en medio donde se iba a hacer la construcción. Sí, es cierto. No lo quitaron, simplemente lo rodearon. Lo rodearon. También con ese hecho, o sea, el contarle a mis personas cercanas, oye, no es necesario tener que quitar un área verde, se puede aprovechar incluso. De hecho, en el mismo estudio que hemos hecho, yo he leído artículos en los que se dice que en Monterrey no cuenta con la suficiente cantidad de áreas verdes para la cantidad de personas que somos. Entonces ahí una muy buena idea podría ser, bueno, hay que hacerlo, hay que implementarlo, porque volvemos al punto, no es solo para nuestra generación, ya las generaciones más grandes que nosotros ya... Ellos mismos lo dicen, yo ya viví, yo ya hice, esto es para ti. Entonces creo que hay que crear un poco más de empatía hacia nuestra generación y no solo nosotros, las futuras, porque si actualmente así estamos nosotros, ¿qué les va a tocar a los demás? Sí, de hecho, en lo personal, en mi opinión, sí es un poco deprimente el hecho de, como tú dices, las generaciones futuras, nuestros padres, nuestros abuelos, realmente ellos sí pueden decirnos, esto es lo que te dejo. Nos dejaron un área que cuando yo era niño era totalmente otro mundo. O sea, el cielo era muy azul, las plantas, el clima, las estaciones del año sí se respetaban. O sea, cuando era invierno, realmente era invierno. Y hacía frío. Sí, hacía frío para esas temporadas. Y es un poco deprimente el hecho de que en algún momento a nosotros nos va a tocar decirle a las generaciones que vienen atrás, esto es lo que te dejo. Sí. Pero ¿qué vamos a dejar si no nos estamos acabando nosotros mismos? Sí, eso es un tema muy... pues preocupa. A mí personalmente, yo considero que soy una persona pues consciente, que puedo, aunque sea poquito, hacer el cambio, pero pues es un tema de todos. Sí, no puede una sola persona cargar la piedra por todos. Entonces, pues muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad, y espero pues si se puede algún día volver a entrevistarnos. Sí, no, muchísimas gracias a ti por tomar en cuenta mi opinión
y espero que haya servido para un poquito para la investigación. Claro que sí. Muchísimas gracias, Edgardo.